Buenos días, compañeros, compañeras. Una vez más estamos en los vídeos del Museo de la Evolución Humana. Hoy pues estoy yo, que soy Álvaro Cantero, que soy arqueólogo, soy monitor de la Fundación y estamos en el CAREX, en el Centro de Arqueología Experimental. Aquí ya hemos hecho más vídeos y hoy vamos a hablar de un yacimiento muy concreto que es la Sima de los Huesos. Bueno, primero de todo, una sima. Una sima es una cueva que tiene la entrada por la parte de arriba, en vertical, o sea que es un pozo, una cloaca, un sumidero, una alcantarilla, como mejor lo veáis. Claro, excavada de forma natural por la disolución de la caliza. La Sierra de Atapuerca es un complejo kástico. Y ahí, ¿qué encontramos y por qué es tan especial y querido por nosotros? Nos encontramos una gran acumulación de individuos de hace unos 435.000 años, más o menos entre 28 a 33 individuos, más o menos, ¿de acuerdo? Ese es el número mínimo de individuos, y de la especie, bueno, pues anteriormente conocida como Homo heidelbergensis, pero aquí la llamamos preneandertales. Esta es la cuestión, y bueno, ¿por qué es tan importante? Por la gran acumulación. Eso para empezar, algo totalmente atípico, algo que no se da en casi ningún yacimiento arqueológico del Paleolítico, muy poquitos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos da muchísima información. Así que como tenemos tanta información, vamos a ir por partes. Una de las características en especial que tiene la Sima de los Huesos, aparte de la gran acumulación de estos homínidos que están allí, es cómo llegaron. Esa sería una de las grandes preguntas. Bueno, Emiliano Aguirre, que fue el primer director de Atapuerca, propuso la idea de que estos individuos habían sufrido una catástrofe natural, o sea, que estarían dormidos en la entrada de la cueva y una gran cantidad de agua los arrastró y acabaron al fondo de esta sima. ¿Por qué tenía esta idea? Bueno, hay otro yacimiento en África en la que hay unos 13 individuos llamados la Gran Familia que acabaron precisamente de esta forma. Estos individuos son mucho más antiguos, son Australopithecus afarensis. Y bueno, Emiliano Aguirre propuso esta solución a este problema de la misma manera que, bueno, pues se había hecho en África. ¿Por qué no se tiene en cuenta a día de hoy esta propuesta, esta hipótesis? Bueno, analizando el sedimento, la sedimentología, o sea, el estrato en el que están encontrados estos individuos, nos damos cuenta que no hay piedras que hayan venido del exterior. Cuando una gran cantidad de agua arrastra no solamente a los individuos, también debería arrastrar una gran cantidad de sedimento y piedras que viniesen de las terrazas fluviales del río Arlanzón. La cuestión es que al analizar ese estrato nos damos cuenta de que no tienen precisamente esos clastos, esas piedras y esa formación sedimentaria, con lo cual está descartado. Así que vamos a la segunda. Mirad, el segundo podría ser que esta acumulación de estos individuos viniese porque hayan sido cazados. Sí que es verdad que en la Sima de los Huesos encontramos una gran colección de Ursus deningeris, que es, bueno, el precedente del oso de las cavernas. También encontramos algunos zorrillos, algunos felinos y por lo tanto, bueno, podrían haber sido cazados y haber sido consumidos. Pero cuando uno analiza las marcas que tienen los huesos de estos individuos, se da cuenta que hay una proporción ínfima y mínima de mordeduras, con lo cual entendemos que estos osos caerían también en esa trampa natural y carroñarían mientras estuviesen vivos pues estos cuerpos y al final quedarían esas pequeñas marcas, pero al ser muy poquitas, prácticamente un registro mínimo, pues también está descartado. Así que vamos a la última teoría, que es la que defiende actualmente el equipo de la Fundación Atapuerca, la figura de Arzuaga, que es una acumulación intencional, o sea, una acumulación antrópica. Esto significa que llegaron muertos y que unos vivos arrastraron o tiraron intencionalmente a estos cadáveres. ¿Por qué tenemos esa idea? Primero, porque tenemos varios individuos que llegaron ya muertos. El famoso caso de Benjamina, el que nos hablaba Sandra la semana anterior, precisamente sabemos que, bueno, pues con esa craniosinostosis pues no pudo sobrevivir mucho tiempo, así que entendemos que llegaría muerta. Otro individuo que llegó muerto sin lugar a dudas fue Miguelón, el cráneo número 5, que tengo aquí su réplica. Mirad, este individuo que sufrió aquí precisamente un golpe en uno de los dientes que se le infectó y murió de septicemia. Esto significa que durante un tiempo le cuidaron, esto nos habla de la compasión, pero también es verdad que una vez que falleció fue arrojado allí. Y luego, por último, el cráneo número 17. Este cráneo es curioso, ¿por qué? Porque presenta dos golpes en la parte del frontal y por lo tanto al analizar esos golpes nos hemos dado cuenta de que son exactamente iguales y por lo tanto fueron hechos con el mismo objeto. Pero como presentan direcciones de impacto totalmente distintas,
pues no pudo ser que se cayese a la cima e impactase 2 veces sobre el mismo objeto, sino que alguien intencionalmente le agredió y le causó la muerte. Como acabó allí, no hay marcas de callosidades y por lo tanto de reparación ósea, pues bueno, pues la arrojaron. Así que si 3 individuos llegaron muertos, entendemos que el resto de individuos que no tienen marcas y que el sedimento no corresponde con algo exterior, llegaron allí precisamente arrojados por otros de su misma especie. Así que esta es una de las grandes curiosidades que tiene la Sima de los Huesos. Bueno, otra peculiaridad que tiene la Sima de los Huesos es quiénes llegaron. No solamente cómo llegaron, sino qué tipo de individuos. Ya sabemos la especie, pero ahora, claro, hay que analizar las edades, hay que analizar también el sexo de estos individuos para saber más o menos qué pasó. Claro, miren, una cosa curiosa es lo siguiente. Hay pocos individuos adultos, casi todos los individuos que tenemos ahí rondan entre los 13 y los 20, otra gran parte de ellos ronda entre los 20 y los 30, unos poquitos llegaron a los 40 y solamente parece que uno llegó a los 50, 55 años. Esto implica que la mayoría de ellos eran adultos jóvenes o infantiles, más o menos, y también implica otra cosa, que al analizar el sexo nos hemos dado cuenta que la mayoría de ellos pertenecen, o son hombres. Esto es curiosísimo porque, claro, evidentemente en un grupo humano el 50% tiende a ser hombre, el 50% tiende a ser mujer. Encontrar pocos individuos adultos o ancianos, encontrar pocas mujeres, apenas hay 3 o 4, pues nos indicaría precisamente que hay una intencionalidad a la hora de arrojar a estos individuos. No sabemos a qué responde esta paleodemografía y este sesgo, pero lo tenemos ahí. Es una de las grandes incógnitas que tendremos que resolver cuando la Sima esté totalmente excavada. Ya veremos a ver si podemos llegar a alguna conclusión, pero bueno, el dato es curiosísimo. Así que es otra de las peculiaridades que tiene este yacimiento. Bueno, vamos a comentar la última de las peculiaridades que nosotros vamos a decir, aunque tienen muchas más, que es esto de aquí. Esto es un bifaz, ¿vale? Es una herramienta muy característica pues de este momento, de la prehistoria, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿por qué he sacado esta réplica? Porque en la Sima de los Huesos se encuentra uno parecido. No es exactamente igual, no es en siles como este, es en cuarcita y tiene una serie también de características que la hacen único. Primero, que está ahí, en esa acumulación intencional. Segundo, la materia prima, como he dicho, una cuarcita de color rojo que se encuentra, bueno, a unos 3 kilómetros, esas cuarcitas características del pueblo de Olmos de Atapuerca, en la que hay una gran cantidad de hierro y por lo tanto, pues esas cuarcitas con esos tintes de hierro se encuentran ahí. Habría que andar unos 3-4 kilómetros aproximadamente para encontrar esa materia prima. Y luego otra peculiaridad es que como este está nuevo, o sea, al estudiar precisamente el filo, ese filo hemos comprobado que no está pues utilizado contra nada. Entonces la pregunta que cabría hacernos sería, ¿para qué quieren unos 28 individuos, 30 aproximadamente, un bifaz con unas características tan específicas, o sea, con una materia prima un poquito especial y además sin ser usado? Bueno, aquí podríamos hablar de muchas cosas. Primero podríamos hablar de la casualidad. Uno hace una herramienta, va a tirar a pues, alguien a la Sima y se le puede caer. También es verdad que no haberlo usado pues da mucho que pensar. Otra cuestión sería pues un ritual, y si no queremos un ritual, porque un ritual es algo muy complejo, algo como un proto-ritual. Pues estos individuos arrojarían una herramienta a estos muertos para ayudarles en ese tránsito. Sí que es cierto que la idea de trascendencia está más asociado tanto a neandertales como a sapiens, pero también es verdad que en algún momento esa idea de trascendencia tuvo que surgir. ¿Por qué no pudo surgir en este momento? ¿Por qué no pudo surgir en la Sima? Así que, bueno, una de las hipótesis de trabajo podría ser precisamente esta: encontrarnos frente al primer proto-ritual o al primer enterramiento intencional de estos individuos. Así que, bueno, yo ahí lo dejo, que cada uno piense lo que quiera. También es verdad que tendremos que aplicar la plausibilidad dentro de estas posibilidades, pero es algo que podría cuadrar. Así que, como veis, tenemos uno de los yacimientos más extraordinarios del Paleolítico aquí en la en la Sierra de Atapuerca. Y bueno, yo lo que invito es que vengáis a la sierra, que veáis los yacimientos y que podemos hablar precisamente de este y de muchas otras cuestiones que, bueno, encierran muchos misterios. Así que
compañeros, compañeras, aquí estamos, os esperamos y hasta la próxima conexión. Chao.